Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un gusto estar aquí el día de hoy presentándote esta nueva cápsula de mentalidad en donde vamos a hablar en esta ocasión de un concepto que maneja programación neurolingüística que se llama mapas mentales, donde nos dice que el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que interpretamos las situaciones de lo que está pasando por nuestras percepciones personales que tenemos sobre qué debería ser eso que está pasando. Déjame te explico un poquito cómo es esto. Estas percepciones son basadas en que cuando tenemos una situación en específico, nuestro mapa mental lo interpreta de cierta manera basado en nuestras percepciones. Y estas percepciones que tenemos son basadas en qué? En nuestro sistema de creencias fundamentalmente, es en lo que está basado nuestras percepciones, que aquí, bueno, nuestras creencias están hechas o vienen de nuestras experiencias, de lo que escuchamos cuando estábamos chiquitos, de lo que nos decían nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá, los maestros, nuestro abuelito, y ahí fuimos creando nuestro sistema de creencias. Entonces aquí, ¿qué sucede cuando tiene las personas o tienes una situación? A veces entran en crisis entre lo que es el mundo interno, lo que está percibiendo la persona, con el mundo real. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en esta ocasión o en esas ocasiones? Pues nos metemos en problemas, nos fastidiamos la vida en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos un mapa de la realidad o del mundo exterior que no corresponde a nuestro mapa interno. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Haz de cuenta que imagínate un elefante y tú tienes los ojos vendados, o hay varias personas con los ojos vendados y les ponen un elefante para que lo toquen. Imagínate es una analogía. ¿Qué pasa aquí? A la persona, depende de dónde te toque o dónde toques al animal, es la percepción que tú tienes. Por decir, una persona puede estar tocando, no sé, la trompa y otra persona toca el estómago. Entonces, pues a lo mejor a alguien se le hace como una pared y el de la trompa, pues a lo mejor cree, no sé, que es una serpiente. No sé, en fin. Esta es una analogía que usamos para darte a entender que cada quien ve al mundo de acuerdo a sus mapas mentales que tiene basados en sus creencias y en todo eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Muchas veces cuando estamos interactuando con las personas, nos desesperamos o juzgamos las situaciones o a las personas o criticamos a los demás. ¿Y por qué es esto? Debido a que nos decimos, es que no me entienden, pues es que no se da cuenta de lo que le quiero decir, o no les importa, no le importa lo que le estoy diciendo, no se preocupan por mí, en fin, mil cosas que uno empieza a presuponer porque uno lo está interpretando de acuerdo a... Empezamos a hacer juicios acerca de la conducta de los demás. ¿Por qué? Porque su mapa no corresponde a mi mapa, a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa? No me doy cuenta de que el otro actúa en base a lo que él piensa, o sea, a su mapa mental o a lo que él cree, que es totalmente diferente a lo mío. Entonces, por eso empiezan aquí las discusiones o por eso se empiezan a dar esas situaciones donde no nos entendemos, ¿verdad? Y bueno, obviamente aquí, pues todas las mentes piensan según su propio mapa
y ante una misma realidad que está sucediendo, ante la misma situación que están viviendo, cada quien tiene su percepción de acuerdo a sus experiencias, a lo que le dijeron, a lo que vivió. Déjame, te pongo un ejemplo para ser más claro en esto, para que me comprendas un poquito más así con palitos y bolitas, como digo yo, a explicarlo. Imagina que estoy, o yo estoy en un grupo y les digo a todos una palabra, piensen en un perro. Uno de los del grupo pensará en un perro que tuve chiquito y le atraen los perros, le encantan los perros, el otro quizá va a pensar en un cocker o cada quien en una raza y cada quien de acuerdo a lo que le pasó, habrá unos que se tienen un malestar porque no le gustan los perros. ¿Por qué? Porque a lo mejor de chiquito o en alguna etapa de su vida le pasó algo desagradable con los perros. Entonces, primero, ¿qué pasa aquí? No todos piensan en el mismo perro, porque yo lo único que pedí fue que pensaran en un perro. Y cada quien piensa en el perro de acuerdo a su mapa mental. Porque el que surgió en su mente es ese, es con el que tienen o tuvieron una experiencia en algún momento de su vida. Cuando fueron chiquitos, si fue un perro que amaron mucho, o el otro, pues como te decía, que lo mordió un perro. En fin, cada quien, de acuerdo a su mapa mental que tuvo en sus vivencias con un perro, es lo primero que le viene a la mente. No sé si me sigues en esto. Entonces, aquí hay mapas muy fuertes, hay mapas mentales muy fuertes. Hay varios tipos de mapas. Sin embargo, los más fuertes que existen o los más fuertes que se manejan son los mapas religiosos y luego son los mapas familiares. Aquí, cuando hablamos del mapa religioso, bueno, aquí no intervenimos mucho, porque pues, yo respeto mucho el mapa religioso de cada quien. Entonces, lo que aquí no tocamos mucho, no toco mucho yo los mapas religiosos. Donde yo me concentro, donde nos concentramos, es en los mapas familiares. Aquí en los mapas familiares es donde se deriva todo, prácticamente todo lo que estás viviendo ahorita viene derivado de los mapas mentales que tienes o que te fueron grabando de chiquito. Así que si tú tienes un mapa de cómo debe ser, por ejemplo, estás con un mapa mental de cómo debe ser una mujer si eres hombre, o de cómo debe ser un hombre si eres mujer, y este mapa de dónde lo tomas generalmente. Este mapa lo tomas de tu papá o de tu mamá. Aquí, por ejemplo, eso es lo que sucede en los matrimonios, ¿no? Aquí es donde comienzan un poco las disputas o las peleas. ¿Por qué? Porque resulta que la mujer que tienes como esposa o el hombre que tienes como esposo o la persona que tienes como pareja no se comporta como los mapas que tú tienes de lo que debería ser esa persona o esa pareja que tienes, ya sea un hombre o una mujer, o la pareja que tú tengas. Igualmente, tu pareja tiene los mapas mentales de cómo debe ser un hombre o una mujer tomado de su familia, de su mamá, de su papá, de sus abuelitas, de sus abuelitos, de sus tías. O sea, de todas las mujeres y los hombres con las que le tocó vivir. Y resulta que tú tampoco te comportas de acuerdo a los mapas que él o ella tiene de cómo debe ser un esposo, una esposa, una pareja. Entonces aquí es donde, por eso empiezan un poco o en mucho las peleas. Por ejemplo, si una persona tuvo una mamá que siempre estaba en casa cocinando, atendiendo a la familia, con los hijos, con el esposo, haciendo los quehaceres, cuidando a la familia. Eso fue lo que yo vi
sentí y escuché siempre. Pero ¿qué pasa si tu pareja tuvo una mamá que tuvo que empezar a trabajar porque pues a lo mejor quedó viuda o se divorció o era mamá soltera y ella siempre estaba fuera trabajando pues para ganarse la vida, ¿verdad? Ella salía a trabajar y no era una persona que estaba en la casa con los hijos ni nada, o sea, como la otra mamá. ¿Cuál de las dos mamás es la que está bien o es la correcta? ¿La que se quedó en casa o la que trabaja? Entonces aquí por eso empiezan las diferencias, porque cuando tú ves que tu pareja no se comporta como lo que para ti es, por decir, la mamá o la esposa ideal, basada en tus mapas mentales, en lo que tú viste de toda tu vida, empiezas a quererla hacer a modo de tus mapas mentales. Y si ella tiene el otro concepto, empiezan los pleitos porque te hace, ¿y por qué quieres que yo haga eso? Si yo necesito progresar, o sea, te puedo decir mil cosas. Entonces, aquí es donde empiezan los pleitos familiares, ¿no? O sea, la gente siempre cree que lo suyo es lo que está bien y difícilmente cedemos. Siempre queremos hacer que las cosas sucedan como yo digo que son, porque de acuerdo a mi mapa o a mis creencias, eso es lo que así debe ser. Y todos los demás están mal generalmente. Entonces, ¿cuál sería el correcto? ¿Cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto? O sea, realmente pues los dos están bien, ¿verdad? Lo que pasa es que cada quien vivió una situación diferente. ¿Y qué sucede cuando haces cosas que no están de acuerdo a los mapas del otro? Ahí es cuando empiezan las discusiones, como te decía. ¿Qué pasa entonces con estas situaciones? Que el problema no es con la persona realmente, no es con tu pareja, no es con tu compañero de trabajo. El problema no es con las personas en sí, sino con los mapas que tú tienes de esa persona. Y bueno, aquí hay una frase muy importante. Escucha bien esta frase que te voy a decir porque habla mucho de esto. Todo conflicto interpersonal tiene un origen intrapersonal. Ya lo voy a repetir. Todo conflicto interpersonal entre dos personas o más tiene un origen intrapersonal, es decir, un origen interno. Tú te enojas con una persona porque no te comportas de acuerdo a mis mapas de cómo debería ser. Entonces el origen es intrapersonal. Esto no hay forma de evitarlo, es una ley de todo conflicto. Todo conflicto interpersonal tiene un origen intrapersonal. Entonces, si haces mapas por lo que ves y no ves por lo que sientes, por lo que escuchas y no escuchas, ¿con qué derecho andamos por el mundo entonces diciendo que tú estás en lo correcto o que yo estoy en lo correcto de lo que hago y lo que digo? ¿Ok? No sé si fui un poco claro con esto. Está bien tener mapas, o sea, son muy respetables. Sin embargo, no podemos imponerlos, ¿verdad? No podemos imponerlos a los demás, o sea, tenemos que darnos cuenta de eso y aquí es donde entra lo que se le llama, bueno, inteligencia emocional, ¿verdad? Aprender a ser empáticos con los demás y luego, como dicen los dichos, a ponerte en los zapatos de los demás, de por qué cuando hay una situación, esa persona está actuando de esa forma. En vez de querer imponerlo en nosotros, necesitamos ser muy empáticos y analizar a ver por qué está actuando esta persona con la que estoy teniendo una situación así. Y bueno, hay una serie de técnicas para esto, ¿no? Aquí lo ideal es empezar a que, como decimos, a mapearnos, ¿no? A mapearnos, este es un término muy, que usamos mucho, que significa
déjame ver si entiendo lo que me quieres decir. Eso sería mapearnos. Cuando estás con una persona y no llegas a un acuerdo, entonces tienes que empezar a mapearlo y tratar de entender y con preguntas empezar a entender lo que él te quiere decir, porque una cosa es lo que se dice o lo que te dicen, que tú interpretas de una forma y otra cosa es lo que ellos te quieren decir, porque cada quien dice lo que quiere de acuerdo a sus palabras. Entonces estas palabras, como lo veíamos en la cápsula anterior, estas palabras disparan mapas. Cuando dices una palabra, cada quien la interpreta de diferente de acuerdo a sus mapas mentales, como lo que vimos ahorita del perro. ¿Ok? Entonces, aquí habría que estar muy atento siempre cuando estás interactuando con los demás. Y a base de preguntas, cuando tú no entiendas algo, es importante empezar a hacer preguntas de, oye, y por a ver, entonces entiendo que me quisiste decir esto y él te va a decir, no, mira, es que es esto, y ahí a base de preguntas empiezas un poco a entender su mapa y vas eliminando ese tipo de conflictos que se generan porque cuando tú estás teniendo una interacción con alguien, te está diciendo algo, por ejemplo, y luego empezamos a presuponer o a enojarnos porque, no, es que me quiso decir esto, o empezamos a asumir o a generalizar, ¿verdad? Son tres conceptos ahí, pero van de acuerdo a nuestros mapas. ¿Ok? Entonces, sí es bien importante estar atento a no querer imponer mi razón, o sea, lo que yo estoy diciendo no es lo que la otra persona está entendiendo. Y cuando entendemos esto, no te imaginas cómo eliminas muchos conflictos con tu pareja, con tus hijos, con las personas con las que interactúas, porque empiezas a entender cómo cada quien tiene una percepción distinta en base a lo que vivió, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejercicio muy poderoso que hacemos en los cursos, que es que te pongas en tercera persona. Es decir, con esa tarea te vas a quedar. Te pones en tercera persona. Cuando está habiendo un conflicto o que tienes un conflicto con alguien, primero pásate a segunda persona. ¿Y esto qué quiere decir? Te pones en la posición de la persona con la que estás teniendo el conflicto y empiezas a ver a verte de allá para acá. ¿Qué está pensando él y cómo te está viendo con lo que le estás diciendo? Y luego, después de hacer eso, haces otro ejercicio y te pasas a una tercera posición. Es decir, desde esta posición empiezas a ver a las dos personas interactuando. Entonces eso te da mucha objetividad porque haz de cuenta que te estás viendo tú en este lado, por ejemplo, tú estás aquí, la otra persona está acá y tú estás acá viéndote. Entonces estás viendo cómo interactúan. Entonces, ¿qué dices tú a la otra persona y qué te dice la otra persona? Entonces te da mucha objetividad para poder entender por qué está pasando eso. Pero finalmente los conflictos empiezan porque no piensan igual que tú. Y somos muy radicales en esas cosas, ¿no? Porque lo que yo creo, para mí eso es incuestionable, porque esa es la creencia que yo tengo sobre el tema que pueda yo estar discutiendo, ¿no? Ok, entonces una reflexión final sobre este tema, déjame dejarte una reflexión final. Sería que las personas acuden, por ejemplo, a terapias o con un terapeuta o con un coach o con alguien. ¿Por qué? Porque los de afuera, los demás, los que están afuera en su mundo exterior, no se comportan como su mundo interior. Y tontamente
La gente quiere cambiar el mundo exterior. Cuando, pues déjame decirte que en 10 o 20 o 30 minutos puedes cambiar tu mapa interior. Es más rápido cambiar tu mapa que cambiar la realidad. O sea, no puedes cambiar lo que está allá afuera, es la realidad. Entonces, ¿qué sí puedes cambiar? Tu mapa interno. Cuando lo identificas y ves que no está bien lo que está diciendo porque es nomás lo que tú piensas. Entonces, te garantizo que cuando entiendes esto y haces esto, vas a vivir mucho mejor, vas a ser mucho más feliz y vas a hacer feliz a toda la gente que te rodea, a todas las personas con las que convives, a todas las personas con las que quieres. ¿Por qué? Porque vas a dejar de imponer tus mapas por sobre todo lo demás. Entonces, esa sería la reflexión final. Me encantó ver que estuvieras en esta cápsula y nos vemos en tu siguiente cápsula la siguiente semana. Gracias y Dios te bendiga.